Saludos compañeros, gracias por su asistencia, gracias por el interés en estos temas y particularmente en un día como hoy, que es un aniversario de un evento de un enorme impacto, no solo para México, sino para toda la humanidad. Estamos en el 499 aniversario de la caída de Tenochtitlan, hecho que marcó la caída de dos de las civilizaciones madres que ha creado el ser humano, la civilización anahuaca primero y 10 años más tarde la civilización del Tahuantinsuyo. En otras palabras, de 7 civilizaciones madres que han existido en la historia, 2 fueron destruidas en menos de 2 veintenas de años, fueron completamente arrasadas, destruidas por la cultura cristiana. Entonces, es un aniversario que merece la pena tenerse en cuenta, destacarse, porque ha afectado todo lo que pasó desde entonces. La historia de la humanidad sería otra si no hubiera ocurrido ese acto de barbarie. Probablemente el acto más genocida y más destructor de cultura que recuerde la historia humana. Hablo del acto deliberado, ¿eh? No fue una catástrofe natural, fue algo deliberadamente propuesto por una civilización en contra de la humanidad. Ahora bien, en esa época, por supuesto, no se entendía así. En esa época, la mirada de los cristianos era mucho más corta que hoy. Hoy no creo que los cristianos deliberadamente vayan a destruir una civilización por el solo hecho de que es diferente, ¿no? Pero en esa época solo pensaban en oro y estaban dispuestos a hacer lo que fuera para conseguir oro. ¿Y para qué querían oro? Bueno, voy a hablar un poco de eso. Querían oro para financiar el capitalismo. Eso fue todo lo que hubo detrás. Europa llegó a un estado de desarrollo social en que necesitaba una expansión o sucumbía. Y con Europa hubiera sucumbido la cultura cristiana. Tengan en cuenta que cuando los europeos descubrieron América, y sí, fue un descubrimiento para los europeos, obviamente, porque ellos no sabían que existiera. Cuando los europeos descubrieron que América existía allá en medio del océano, pues en ese momento la religión islámica estaba avanzando fuertemente sobre toda Europa. Había llegado a Viena, se había comido el sur de España, de Francia, de Italia. Luego los cristianos tenían un problema. No crean que la guerra de independencia de España, de los islámicos, fue nomás por un afán de libertad. No. Los cristianos estaban conscientes de que necesitaban defender su entendimiento del mundo y su modo de vida o se iba a extinguir. Estaban entre el Islam y el mar. No les quedaba más remedio que salir al mar a ver qué aparecía. Y al descubrir América se quedaron muy conmocionados porque se dieron cuenta que el mundo era diferente de lo que les había dicho la Biblia. Existían montones de pueblos, existían continentes enteros que la Biblia no mencionaba. Eso sacudió todo, sacudió las ideas. No piensen que fue casual que por esa época se quebró el monopolio de la religión católica y surgieron las religiones y los gobiernos protestantes en Europa. Así que fue una sacudida tremenda, global. Fue una sacudida mucho mayor que cualquier cosa que tengamos en la actualidad. Nosotros no tenemos ni idea de lo que significa el descubrimiento literal de un nuevo mundo. Quizás si un día descubrimos otro planeta habitado y en este otro planeta hay personas o seres que de alguna manera influían activamente con nosotros, entonces vamos a tener una idea de lo que fue para los cristianos y en general para el viejo mundo el hallazgo de América. Y por otro lado, lo que constituyó también para los americanos. Cada uno de estos bloques de civilizaciones, las del viejo mundo y las de América, llevaban su propia trayectoria. Para cuando llegaron los españoles, hacía ya 12 o 13 mil años por lo menos que los pueblos de Eurasia, Afroeurasia y América no tenían un intercambio masivo. No se tenían en cuenta mutuamente. Sus desarrollos habían sido paralelos e independientes. No estoy diciendo con esto que no haya habido pequeños intercambios a través del océano, los vikingos, los oceánicos de allá del Pacífico, etcétera, ¿no? Sino que no hubo intercambios masivos que implicaran el cambio de la forma de vida. Pero cuando llegaron los españoles se dio una ruptura radical de paradigmas para los americanos y una ruptura muy fuerte también para los europeos. Tengan en cuenta que ese intercambio no fue solo
de armas primero y después de ideología religiosa. También fue de genes, porque hubo hibridación. Por lo menos los católicos se hibridaron. Ya saben que el mundo católico no es racista. Y también hubo intercambio de enfermedades que costaron la vida de muchos americanos, por lo menos la mitad, y al menos un tercio de los europeos también se enfermó y murió. Entonces fue una cosa mayúscula. Todo empezó cuando Cristóbal Colón llegó al Caribe. Ahí se dio cuenta de que eso no era China. Les voy a decir algo, Cristóbal Colón ya sabía que eso no era China. Cristóbal Colón conocía cuánto medía la circunferencia de la Tierra, ya de la época de los babilonios, después los griegos lo refrendaron. Sabía que la Tierra medía 40.000 kilómetros de circunferencia. Y Cristóbal Colón, en los alegatos que hizo allá en la corte para que le permitieran viajar, para que le financiaran el viaje, le demostró a la reina de España que en realidad la Tierra medía 28.000 kilómetros de circunferencia. Pues si a eso le restas la longitud que hay entre España y China, pues lo que queda es el océano Atlántico. De manera que la convenció de que atravesando el océano Atlántico ya llegaban a China e iban a encontrar una salida a los problemas económicos que entonces enfrentaba España, pero además toda la cristiandad. Así que le prometió riquezas incalculables. Sin embargo, en su diario y en algunas alocuciones que tuvo con sus marineros, se nota que Colón sabía que iban a encontrar tierra en medio del océano y sabía que esta tierra no iba a ser China. Estaba tan consciente que incluso dijo en qué día iban a encontrar tierra. Esto parece indicar que él recibió informes de marineros que ya habían encontrado América de manera accidental. En ese momento comenzó el proyecto colonial. La colonia es una nueva forma, es un modo nuevo de interpretar las relaciones de dominio entre pueblos. La colonia, bueno, las primeras manifestaciones coloniales fueron las de España y Portugal y fueron las más brutales. Todavía no había experiencia, no se sabía cómo hacer eso. Ya después entró en el juego Inglaterra y desarrolló un modo más fino de colonización, más fino entre comillas. Realmente tenía el mismo objeto, saquear otros pueblos. No crean que se trata solo de ganas de ir a robar. Se trata de que la cultura cristiana estaba, como ya les he mencionado, en un cierto estado de desespero. Tenía que evolucionar, tenía que cambiar su forma o se hubiera ido extinguiendo. Y eso lo canalizaron a través de la reforma económica. Pero no nos vayamos por esa vía, vamos a hablar concretamente de qué fue lo que pasó en México. En Cuba se establecieron los españoles desde 1492. Tengan en cuenta que Tenochtitlan cayó casi 20 años después. Es decir, había pasado casi 30 años después, ¿no? Había pasado una generación completa. En otras palabras, ya había intereses muy bien creados en el Caribe cuando todavía no había presencia española en México. Eso ténganlo en cuenta. En el Caribe por esa época gobernaba un señor apellidado Velázquez, que al principio se llevaba bien con Cortés, incluso le encomendó ir a explorar el océano, pero se arrepintió enseguida, porque dijo, caramba, yo soy gobernador de una islita o de un conjunto de islas que no tiene mucha riqueza, pero este Cortés acaba de encontrar todo un imperio, así pensaban ellos, eso es un imperio con reyes, con castillos, hay mucho oro, eso pensaba Velázquez. Inmediatamente envió a Pánfilo de Narváez a capturar a Cortés, porque la verdad sea dicha, Velázquez no le dio autoridad a Cortés para invadir México, solo para visitar México y observar lo que había. Cortés venía de informante desde el punto de vista legal. Pero cuando llegó aquí, Cortés se dio cuenta que era todo o nada. Haberse quedado nomás como informante era salirse del juego, porque Velázquez hubiera llegado con una armada y se hubiera llevado el mérito de la invasión y el oro resultante. Entonces Cortés dijo, no, pues para adelante. La verdad es que cuando uno analiza el pensamiento de Cortés, lo dejó escrito en cartas muy largas, se nota que él quería, más que destruir una civilización, quería liderarla. Quería liberarse de la dependencia con el rey de España y con el sistema
protocolonial que empezaba en ese momento a manifestarse. Él lo que quería era ser líder, quería ser rey. Se dice que le dolió muchísimo destruir a Tenochtitlan. Tuvo que hacerlo porque la resistencia de Cuauhtémoc y de otras personas fue feroz. Pero la verdad es que él no ganaba nada con destruir la capital. La prueba de ello es que volvió a establecer la capital en el sitio de Tenochtitlán y los criollos siglos más tarde lo volvieron a hacer y todavía hoy la capital de México está en el sitio de Tenochtitlán. Es demasiado estratégico, no se puede prescindir de este sitio, sobre todo en la época de la colonia. Es un sitio central. Por otro lado, los mexicas para aquel momento tenían fama de dominadores. No crea que los mexicas se limitaban a su capital y a las tierras aledañas. No, los mexicas se expandieron, llegaron a los dos océanos y para arriba y para abajo. El dominio mexica llegó a Centroamérica. Habían mandado también expediciones bien al norte, por donde se ve cuál era su pretensión. En otras palabras, se expandieron de manera rápida, eso significa de manera violenta. No fue una expansión muy natural. Y se mantuvieron en las nuevas adquisiciones a la fuerza. A nadie le gusta que venga un mexica salido, quién sabe dónde, a clavarle un impuesto. Pues eso fue lo que pasó. Así que tenemos que tener en cuenta una serie de factores para entender por qué cayó Tenochtitlan un 13 de agosto de 1521. Ese día se llamaba Uno Serpiente, Secoatl, del año Yey Cali, que es 3 casas. Incidentalmente quiero decirles que la expresión Día Uno Serpiente del año 3 casas es uno de los puntos de partida de una cosa llamada ecuación de Tenochtitlan, que es el conjunto de fechas que se estableció al principio de ese encuentro. El conjunto de fechas que establecieron por un lado los españoles en sus anotaciones, en sus bitácoras, y por el otro lado los mexicas y otros pueblos en sus códices. Cuando comparamos todas esas fechas resulta algo llamado ecuación de Tenochtitlan, que nos dice con exactitud cómo se llaman los días de este calendario, cómo funcionaba el calendario. Así que es un día importante desde todo punto de vista. Para abordar este aniversario, primero vamos a hablar un poco de los hechos. Los hechos, la verdad, son muy dramáticos, son sangrientos. A mí me cuesta trabajo hablar de eso. Y por otro lado, los registros que quedan están muy sesgados. Cada parte jalaba para su molino para tratar de dar una imagen heroica o una imagen noble. Ahí hubo de todo. A medida que se acercaba Cortés con su grupo, que no llegaba a 500 soldados y 12 cañones creo que traían, y unos 80 caballos. A medida que se acercaba a Tenochtitlan, empezó a haber tensión en el área. Después les voy a decir por qué. Los españoles recibieron el apoyo y la protección de tropas tlaxcaltecas. Los tlaxcaltecas tenían interés en que hubiera un elemento nuevo en la política de la zona. Querían romper el estatus que había regido durante más de un siglo. Entonces, dice incluso Bernal Díaz del Castillo que de no haber sido por el apoyo y la comida, y además el apoyo militar que les dio el líder de los tlaxcaltecas, que se llamaba Xicoténcatl, ellos no habrían podido sobrevivir. En otras palabras, los españoles no sobrevivieron por su fuerza militar, ni por su número, ni por nada propio de ellos. Sobrevivieron por el interés de uno de los estados que conformaban Anáhuac en ese momento. Entonces, de no haber sido por ese apoyo recibido, se hubieran extinguido. Los españoles estuvieron a punto de desaparecer varias veces en México. Si, por ejemplo, Moctezuma hubiera tenido actitud enérgica, los hubieran mandado a destruir con un batallón del ejército, así de sencillo. Cuando los historiadores nos hablan de la superioridad militar de los españoles, están pensando en la España del siglo XVIII, XIX, no están pensando en la España del siglo XVI. Los españoles que llegaron acá manejaban ballestas, no creas que manejaban fusiles, manejaban lo mismo más o menos que tenían los anahuacas, armaduras igual que las que tenían acá, las hacían de diferente material, pero dice Bernal Díaz del Castillo, las armaduras de ellos eran más resistentes que las nuestras, hasta el punto que los españoles quitaron esas cotas de metal y se pusieron las cotas de
de tejido mexicas. En otras palabras, nada de que hubo superioridad militar. Lo único que pudo haber habido cierta superioridad eran los cañones, pero los cañones de esa época apenas comenzaban. Los cañones definitivamente no fueron un factor importante en el asedio. Fueron un factor importante desde el punto de vista psicológico, porque al principio pues, los anahuacas se asustaron de escuchar esos cañones, pero al día siguiente ya estaban acostumbrados. ¿Ok? El verdadero factor fue este. A Tenochtitlan la sitiaron durante 80 días 200.000 soldados. De esos, 400 y pico eran españoles. Y estos no tenían una función directiva, estaban más bien en la retaguardia. Y los líderes se suponía que eran, bueno, una coalición de pueblos nahuas lideradas por los tlaxcaltecas, pero fueron muchos pueblos, que eran los que estaban tratando de hacer una guerra que ya llevaban planeada desde hacía mucho tiempo. ¿Cuál fue la función de los españoles ahí? Cabildeo político. La verdad es que la superioridad de España fue en política, no fue en lo militar. De esto también vamos a hablar. Después de 80 días, se supone que en esos 80 días murieron al menos 200.000 personas, puede que más, en el sitio de Tenochtitlan. Muchísimos de hambre. Después de esos 80 días, finalmente irrumpieron en la ciudad, destruyeron las defensas. En ese intervalo hubo muchos políticos de Tenochtitlan, políticos mexicas, que decían, oye, vamos a llegar a un arreglo, vamos a hablar con esta gente y llegar a un estado de paz, porque se daban cuenta de lo siguiente: si podemos arreglarnos con los tlaxcaltecas, por diferencias que tenemos, los españoles no van a significar nada, los deshacemos así. Pero Cuauhtémoc se opuso a todo tipo de negociación. Cuauhtémoc dijo, nada de llegar a un arreglo con los tlaxcaltecas ni con los demás compañeros acá de la zona náhuatl. Nosotros nos cosemos aparte y por lo tanto vamos a defendernos aparte de todos los demás. Y el resultado fue una catástrofe, por supuesto. Cuando cayó Tenochtitlan, no solo cayó Tenochtitlan, cayeron todos los demás con esa acción. Luego vamos a enfrentar los hechos. Los hechos son que la historia pudo haber sido muy diferente si los mexicas hubieran preferido la solidaridad con Anahuac, la solidaridad con las demás naciones del área, que esa idea ultra nacionalista de que esta es mi ciudad y aquí yo me vivo o muero y no me interesan los demás. ¿Ven? Esa es la primera lección que tenemos que aprender de esta trágica historia, que la falta de solidaridad se paga. Y los mexicas la pagaron amargamente. El día de la invasión ya quedaban pocos soldados mexicas en relación con los que habían tenido. Se supone que de un ejército regular de unas 120.000 personas quedaban unas 30, 40.000. Por supuesto fue imposible contener esa oleada humana de unos 200.000 soldados de otras etnias, de otras naciones. La caída de Tenochtitlan se consumó cuando capturaron a Cuauhtémoc. La visión española es, capturando al líder ya se acaba el gobierno. No tenían en cuenta que el gobierno o los gobiernos en Anáhuac no se trataba de reyes y nobles, no había designio divino, eran más bien consejos que se tomaban. Así que un gobierno caía y se ponía otro, ya no pasa nada. Sin embargo, se dieron también ciertas circunstancias trágicas. El hecho de que la resistencia de Cuauhtémoc obligara a destruir la ciudad, de hecho fueron los propios mexicas los que tiraron sus edificios uno tras otro para ponerle barricadas a los españoles. Ese hecho significa que una vez que capturaron a Cuauhtémoc ya no había ciudad, ya no había nada que defender, ya estaban completamente diezmados, hambriados, sin casas. Pues comenzó el éxodo. Así que un 13 de agosto de 1521 terminó, por decirlo de alguna manera, terminó la soberanía de Anáhuac y comenzó un nuevo periodo. Al principio, así de inmediato, no fue la colonia. ¿Okay? La colonia se fue gestando poco a poco, fueron diferentes cosas que ocurrieron. Pero podemos tomar esa fecha como un parteaguas. Ahora, también les quiero decir que hubo pueblos que resistieron mucho tiempo más,
que incluso mantuvieron su estatal y todo. El último estado soberano de una nación americana fue el estado de Tajixá en la zona del Petén, que abarca parte de México, parte de Guatemala. Ahí se hicieron su capital llamada Tajixá, que quiere decir el Gran Itzá. Era una capital grande. Llegaron a construir pirámides por sí mismos en esa zona, incluso tenían alguna biblioteca porque después que se retiraron dejaron libros tirados. Algunos de los códices que tenemos hoy se sospecha que fueron y estuvieron libres hasta 1697, casi hasta 1700. Ese fue el último estado que se mantuvo en línea recta, en trayectoria recta en América. Después en Sudamérica surgieron otros estados, pero producto de resistencias, de guerras, ¿no? Igual en la zona maya y en otras zonas de México llegaron a existir estados durante la colonia nativos, pero no tenían una raíz continua con el estado anterior, con el estado de la Confederación de Anáhuac. De modo que podemos decir que 1521 fue el fin de una era y el comienzo de otra. Se cerraron dos grandes ventanas con la invasión cristiana, dos grandes ventanas culturales, la ventana del Tahuantinsuyo y la ventana de Anáhuac. La humanidad se empobreció desde el punto de vista cultural considerablemente. La humanidad perdió toda la experiencia cultural, todos los logros, todas las realizaciones que durante milenios había acumulado al menos una tercera parte de los seres humanos. Y esto se hizo por la idea miope de que los cristianos tienen derecho a imponerse a las malas a cualquier otra fe. Esta es una idea bíblica. No solo la padecen los cristianos, también la padecen los musulmanes y judíos. La Biblia lo dice. Si el otro no cree lo mismo que tú, mátalo. Eso lo dice la Biblia. Así que no vamos a echarle la culpa a un pobre cristianito. No. Eso lo dice directamente la Biblia. Mi tema ahora no es hablar de la Biblia, sino explicar por qué los cristianos sin pudor alguno llegaron a matar, llegaron a destruir, llegaron a robar. La Biblia también lo dice. Dice así: cuando extermines hombres, mujeres, niños, viejos y hasta los burros de estas personas, aprovecha sus recursos, róbate el oro, quédate con las casas y con la tierra, obviamente. Hablamos de una inmoralidad que yo no concibo que se pueda escribir, y mucho menos que se pueda idolatrar como hace tanta gente hoy. Es decir, se le dio a los cristianos la orden de robar, y no contentos con esto, como tenían que poner a producir América, se fueron a África y esclavizaron a su población. Se calcula que al menos 16 millones de africanos esclavizaron, que era mucho, era mucha mano de obra para esa época. Obviamente, eso produjo un salto productivo gigantesco. Pero antes, vamos a analizar los precedentes de la invasión. ¿Por qué fue posible la invasión? Hay dos elementos entre estos precedentes, entre muchos otros. Hay varios elementos, pero los principales, los que quiero mencionar, son los elementos sociales y los proféticos. Los elementos sociales tienen que ver con el hecho de que la civilización de Anáhuac estaba aislada en el territorio. Este es un hecho que he mencionado muchas veces y que es fundamental para entender todo lo que pasó en la historia de Anáhuac y todo lo que sigue pasando hoy. Esta civilización no tenía vecinos poderosos. No era como decir los egipcios, que eran vecinos de los griegos y de los sumerios o mesopotámicos. O los mesopotámicos eran vecinos de los hindúes y los egipcios, en fin. Era una civilización, la anahuaca, completamente aislada. Debido a eso, durante toda su historia careció de relaciones políticas de alto nivel. Las relaciones eran internas. La política se hacía sobre la palabra. Así que si alguien decía esto va a ser así, pues esto va a ser así. No se basaba la política en la mentira y la traición, como aprendieron a hacer las naciones del viejo mundo. Las naciones del viejo mundo descubrieron muy pronto que vale la pena, desde el punto de vista político, decir una cosa y hacer otra. No, aquí no existía esa dobleza. Y eso se puede probar al estudiar la historia de acá. Es difícil encontrar un acto de dobleza, y cuando aparece un acto de dobleza, todos se molestaban, iban y destruían a esta persona inicua.
De manera que cuando llegaron los españoles, los anahuacas confiaron en todo lo que decían los españoles. Se ponían de acuerdo para hacer tal cosa y, bueno, iban a hacer tal cosa. Descubrían de pronto que los españoles estaban pensando en otra cosa, haciendo otra cosa. Les costó quizás un año, año y medio, darse cuenta de cómo era la política internacional, y ese fue un tiempo crítico. En ese tiempo fueron destruidos. Así que el hecho de que los anahuacas estuvieran aislados en su territorio determinó que no supieran responderle a España en términos políticos internacionales. Hay otro asunto. Cuando una civilización está aislada, empieza a confrontar problemas. Por ejemplo, si hay una sequía, esta civilización de Anáhuac no tenía a quién pedirle unos sacos de maíz o a quién invadir para robar. De manera que tenían que producirlo todo por sí mismos. Los anahuacas se enfrentaban constantemente a la extinción. El único modo de impedir la extinción era organizarse. La organización anahuaca era superior a la que existía y aún existe entre los pueblos del Viejo Mundo y su herencia, ¿no? Los anahuacas desarrollaron una tecnología llamada Toltecayo. Toltecayo es la armonización sistémica de los símbolos y las instituciones. Es el único modo de sobrevivir como civilización en condiciones de aislamiento. Quiero decirles que no solo los anahuacas lo hicieron, también lo hicieron los andinos. A la Toltecayo le llamaron causa. De manera que, de no haber sido por esta tecnología de organización social, simplemente no estuviéramos hablando de ellos. Sin embargo, no puedes mantener un proyecto civilizatorio durante milenios sin sacrificar algo, porque de la nada no sale algo. ¿Ves? Si nosotros vemos que durante milenios los anahuacas crearon cultura, hicieron monumentos, ciudades, desarrollaron una teología, creencias completamente propias para explicar el universo, desarrollaron además ciencia, que sea astronomía, calendario y demás. Tenemos que tener en cuenta que eso se hizo a cambio de algo. ¿Ven? Para mantener a las masas unidas en ese proyecto civilizatorio, los líderes del agua tuvieron que crear un gigantesco sistema de sugestión. Ese sistema fue el calendario. El calendario de Anáhuac no solo servía para medir los días que van pasando. El calendario de Anáhuac marcaba ciclos. Así que los días se recogían en ciclos de 20, a su vez ese ciclo de 20 se llamaba Mestri, se recogía en ciclos de años, los años en ciclos de 52, los ciclos de 52 en ciclos de 1040, 5200, 26000, eran ciclos dentro de ciclos. De manera que el calendario no solo fechaba lo que pasó, sino que también fechaba lo que va a venir. Una fecha dada, la que tú quieras. Por ejemplo, uno serpiente del año 3 casas. Esa fecha se va a repetir a los 52 años. Para atrás y para adelante. Me sirve para marcar las expectaciones, los significados del día 1 serpiente. Me sirven para marcar lo que pasó hace 52 años, pero también lo que va a pasar dentro de 52 años. Si le añado un tercer elemento, esa fecha ya me marca la historia en ciclos de 1040 años, divididos en bloques de 520, positivo, negativo, etc. Era un sistema cíclico muy dinámico. Un sistema que ejercía una gran sugestión sobre la mente de las personas. De manera que, por ejemplo, cuando se acercaba a un ciclo que determinaba la guerra, el ciclo de la guerra, a ver, cada vez que llega tal fecha hay guerra, por lo tanto, cuando vaya a llegar esa fecha de nuevo, la gente ya estaba sugestionada diciendo, bueno, va a haber guerra. Esto lo aprovechaban los líderes de dos maneras. En primer lugar, para preparar a su pueblo, porque sabían que el otro también se estaba preparando. Y en segundo lugar, para que antes que llegara ese ciclo, pues hicieran conversaciones de paz y llegaran a arreglos y demás. De modo que el usar el calendario para predecir los hechos, hablamos de predecir, pero entiéndase, para convocarlos, porque el calendario estaba convocando los sucesos. Es un modo también de canalizar las tensiones, es un modo de arreglar las cosas. Eso funcionó muy bien durante miles de años, pero tuvo un problema, tuvo un efecto negativo a la llegada de los españoles. Y es el siguiente. Les voy a describir el ciclo de Quetzalcóatl. El ciclo de Quetzalcóatl se compone de 20 ciclos de fuego nuevos.
Ciclo de fuego nuevo, bueno, de fuegos nuevos, son 52 fuegos nuevos, este ciclo mide 52 años. Bien, este ciclo a su vez se conforma, si lo quieren saber, de la multiplicación del año terrestre por el Tonalpowali, que es el ciclo de gestación del ser humano. Si tú sacas sus mínimos comunes, vas a ver que llegas a los 52 años, en el día primero del año 53 se repite ese ciclo. Pero ese día primero del año 53 va a tener un déficit de 13 días con respecto a 52 años naturales. ¿Ves? 52 años trópicos. Y esos 13 días tienes que acumularlos hasta conformar esta cantidad, porque solo hay 260 tonales o fechas en este sistema. Así que si tú quieres que se repita la misma fecha, la misma combinación de inicio de año trópico, tienes que esperar 20 veces 13, que son 260, ese 20 multiplicarlo por 52 y eso te va a dar 1040 años. Este es el ciclo de aparición histórica de los profetas de la serpiente emplumada. Quiero decirles que a la serpiente emplumada se le llamaba en náhuatl Quetzalcóatl, literalmente significa serpiente emplumada, y en otra acepción significa gemelo precioso. En maya se le llamaba Kukulcán, literalmente serpiente emplumada. Ya ustedes saben que la serpiente alude a lo que se arrastra, la pluma alude a lo que vuela, así que esto es un difrasismo dialéctico, implica una tensión, es decir, la materia, el espíritu, o la sublimación de la materia, la liberación. Ahora, la serpiente emplumada en realidad como concepto teológico no es singular, no es un individuo. Recibe el nombre de Quetzalcóatl. Quetzalcóatl, con saltillo al final. Este saltillo marca plural que está reforzado por ese duplicado. Los Quetzalcóatl fueron los profetas de la serpiente emplumada. No piensen en dioses, en un conjunto de dioses. Así lo imaginaron los españoles porque la cultura cristiana tiene dioses en el cielo, ángeles, demonios, todo tipo de espíritus, ¿no? En el cielo. Pero la cultura anahuaca no tenía eso. La cultura anahuaca, como dicen las fuentes de Anahuac, no creía en espíritus. Creía en seres humanos que fueron metafóricamente divinizados por sus méritos. Así que las serpientes emplumadas fueron muchas a través de la historia. Aproximadamente cada 1040 años en la historia de Anahuac encontramos fenómenos sorprendentes, como por ejemplo, se abandonan de modo brusco y ordenado las grandes ciudades. Entonces encontramos que un pueblo abandonó su ciudad y se fue a vivir a otro lado. No se fueron ni por la grieta del mundo ni para otro planeta, ¿ok? Así que abandonaron su ciudad, pero se fueron a vivir a otro lado porque también hay evidencia de que esta ciudad desaparece, pero surge otra. Sacamos el pensamiento mágico. Estos hechos de abandono de ciudades eran actos de sacrificio masivo. No estoy hablando de sacrificio humano, estoy hablando de sacrificio de ciudades, de objetos de arte, de sacrificio de cosas materiales. Simbolizaban el desapego. Así que cada año en el Fuego Nuevo la gente común lanzaba, aunque fuera una ropita, un collarito, cualquier cosa, un librito, a las llamas para significar el desapego. Cada 52 años sacrificaban templos enteros o estatuas grandes. Y todo indica que cada 520 y 1040 años sacrificaban ciudades completas. Entonces, en este contexto, hemos de ponernos en el pellejo de los nahuacas y pensar en la sugestión que le provocaba a ellos la llegada de ciertos años. El ciclo de Quetzalcóatl, el ciclo en que llegaron los españoles, se marcaba a partir de la partida de Seacatl-Topilzin. Seacatl-Topilzin nació en el año 947 después de Cristo y se fue en 1999. Vivió 52 años y esto no es casual. Él en su vida encarnó el ciclo del calendario. Seacatl-Topilzin fue un gobernante de la ciudad de Tula, en el estado de Hidalgo, que fue considerado el último mensajero de la serpiente emplumada. Tuvo una vida muy especial, de la que hablaremos algún día, y dejó unas enseñanzas que quedaron recogidas en un libro llamado Huehuetlactoli, Antiguas Palabras de Sabiduría, es lo que significa. Ahora bien, a partir del año 999 comienza a regir el ciclo del profeta, el ciclo de la serpiente emplumada.
Este ciclo aparece representado muchas veces. Les voy a poner un ejemplo. Aparece representado en las dos serpientes con plumas, en los dos dragones, para decirlo en español, que hay alrededor de la piedra de los soles. Aquí ustedes van a ver dos serpientes que se enfrentan, estableciendo una polaridad. Aquí tienen una serie de crótalos y en medio de su cuerpo van a ver 10 bloques de fuego nuevos señalados por llamas. 10 y 10. Estamos hablando de un hemiciclo de 20 años y otro de 520 años. El primero marcado porque sacó al segundo por Tezcatlipoca, para decírselo muy brevemente. Esto requiere, por supuesto, demostración, que a ver si podemos hacer en las clases de teología y de simbolismo que corresponde. Pero ahora les estoy hablando muy brevemente de la sugestión que imprimían los ciclos sobre los anahuacas. Si tú marcas el hemiciclo de la serpiente emplumada a partir del año 999, si a esto le sumas 520 años, el resultado es 1519. Vamos a decir que por casualidad en ese año llegaron los españoles a México y por supuesto fueron interpretados como una señal. Vamos a salir de una falsedad. Se dice dicen los historiadores hasta hoy, dicen que los nativos interpretaron que Cortés era la serpiente. Eso es falso. Eso es falso. Los primeros reportes, los que dejaron los nativos, decían exactamente lo contrario. Interpretaron a Cortés y a los españoles como demonios, en un sentido metafórico. No estoy hablando de espíritus, sino de seres que venían a cumplir la profecía que decía que en ese momento iban a iniciar un ciclo oscuro. Esto es tan así que Muñoz Camargo, un cronista de Tlaxcala, dice lo siguiente: cuando vieron a los españoles por ahí, los sacerdotes le dijeron al pueblo: no se preocupen, empieza un momento terrible, pero no se preocupen porque pronto va a venir nuestro Señor serpiente emplumada y va a destruir a todos estos españoles. En otras palabras, no es cierto que hayan confundido a los españoles con el profeta, pero sí es cierto que se sugestionaron mucho por la fecha, porque en ese momento exactamente comenzaba el ciclo oscuro de la serpiente emplumada. Si quieren más señales, este ciclo comenzó en 1519 y termina 520 años después, en el 2039. ¿Ok? Pero ese es un tema del que no quiero hablar ahora. En otras palabras, la civilización de Anáhuac estaba marcada por el fatalismo. Cuando llegaron los españoles, ellos sentían que iba a haber un enorme cambio y que este cambio iba a ser para mal. Y eso influyó en el ánimo de la gente. Eso influyó en las alianzas que se crearon. No fue solo una cuestión puramente social, que contradicciones de aquella sociedad o problemas que tenían determinaron que unos pueblos dominaran a otros, generaran rencor. No fue solo eso. Fue también que todos esos pueblos sabían que muy pronto iba a comenzar un ciclo oscuro. Y así lo dice Ixtlilxóchitl. Cuando vieron a los españoles, ellos supieron que en ese momento comenzaba un ciclo oscuro de pura miseria. Así lo dice. Entonces, en esas circunstancias se comprende que la manipulación política de los españoles, por un lado, las contradicciones de los anahuacas, la presión del ejército antimexica y la forma inhábil de tratar los asuntos por parte de Moctezuma y los demás líderes mexicas hayan determinado la destrucción de esta ciudad. Quizás no se imaginaron que con la caída de Anáhuac iba a haber un efecto alud, un efecto en cadena. Empezaron a caer todas las demás capitales y pronto todo el territorio estuvo en manos de los españoles. Muchas personas consideran que Tlaxcala fue la culpa y dicen que los tlaxcaltecas fueron traidores. A ver, ¿qué hubieran hecho los mexicas? Si hubieran sido ellos los sometidos, si los tlaxcaltecas los hubieran dominado durante más de 90 años con unos impuestos terribles y con un bloqueo de comida y de sal, por ejemplo. Si los tlaxcaltecas los hubieran rodeado de tal modo que los mexicas estuvieran airados. ¿Qué hubieran hecho los mexicas si en ese momento ven en el horizonte un grupo de gente extraña venida del otro lado del mar que está haciendo una coalición de naciones? ¿Con quién se hubieran sumado? ¿Con los tlaxcaltecas o con los españoles? Bien, esto no es una pregunta teórica, hay una respuesta para esta pregunta. En cuanto cayó Tenochtitlan, las tropas de mexicas se unieron al ejército español. El resto de Anáhuac no fue conquistado por los tlaxcaltecas, fue conquistado por los mexicas. Así que hay que conocer la historia para trascenderla.
El requisito para curar es estar consciente de la enfermedad. El requisito para trascender un problema histórico es enfrentar la historia tal como fue. Sacamos de esta visión heroica de película, de Hollywood, que le han implantado al pueblo mexicano sobre su propia historia. No fue así, fue diferente. ¿Okay? Los hechos son los hechos y están ahí en las fuentes. Cualquier mexicano o cualquier americano, esto nos concierne a todos, cualquier americano con interés, con amor por su historia, va a ir a esas fuentes y las va a leer y va a saber cómo fue la cosa. Quienes me vengan con historias copiadas de Hollywood es que no les interesa su historia y que no le aman a su pueblo, ¿ok? Así que si quieren empezar a protestar por eso, adelante. ¿Qué pasó con la caída de Tenochtitlan? Hablemos ahora de las consecuencias. Miren, cuando uno va a estudiar una carrera de economía o algo así en la universidad, incluso ya en preparatoria te empiezan a decir cosas como esta. Bueno, ya saben que primero hubo un periodo, se dice que en la humanidad esclavista, yo no recuerdo ese periodo porque por más que leo la fuente no encuentro ese periodo. Después fue sustituido por un periodo de producción feudal, aplicable solo a algunos pueblos porque otros pueblos no participaron en eso. Y por el propio desarrollo de las fuerzas productivas feudales, por los acumulados que se iban haciendo por la emergencia de una clase burguesa, se dice, de pronto en el siglo XVI surge el capitalismo. Qué casualidad, surge en el mismo siglo que se descubre América, en el mismo siglo que comienza la esclavización de África. Vamos a decir las cosas honestamente. El capitalismo no surgió por la evolución orgánica o la evolución natural del feudalismo. Así que con perdón, los compañeros marxistas o capitalistas que tienen todas esas historias tontas, el capitalismo surgió por un robo, es producto de un robo, están manejando un robo. Marxistas y capitalistas están manejando un robo, están usufructuándolo, el producto de un robo. Están en un estado terrible de inmoralidad. A mí no me digan que un robo es algo natural o que la esclavización de un continente, como pasó con África, es algo natural. Obviamente, si robas, como cristianos que eran, robaron toda la riqueza acumulada durante miles de años en América y además esclavizaron a muchos millones de personas en África. Bueno, el resultado es una acumulación de energía tal que permitió financiar el surgimiento del capitalismo como sistema. Aquí salgamos también de otro mito. El capitalismo no comenzó en el siglo XVI. Desde la época de los egipcios o incluso antes ya hay métodos capitalistas en el comercio, incluso en la producción. El capitalismo ha sido un método de la humanidad durante toda su historia. Lo que surgió en el siglo XVI no fue el método capitalista, fue el sistema capitalista, que es otra cosa. Es el dominio del método sobre la sociedad. Eso requería mucha energía y eso se financió destruyendo dos civilizaciones y esclavizando un continente. Entonces, con esto no estoy haciendo un juicio moral sobre el capitalismo, no me corresponde a mí, mucho menos en este momento. No se trata de un juicio moral, es descripción de hechos. Las consecuencias para cualquiera que sepa un poco de economía son claras. Si tú basas el desarrollo sobre un robo, en realidad estás hablando de un déficit, de un despojo, de una carencia. No se trata de que hayas creado riqueza. Se trata de que trasladaste la riqueza de un punto a otro. Eso se llama deuda. Eso se llama burbuja especulativa. Eso se llama todo lo que estamos padeciendo hoy. Para entender los problemas que atraviesa la humanidad desde el punto de vista productivo, económico, financiero, problemas que afectan profundamente a la cultura. Hay que entender cómo se crean estos problemas y hay que salirnos de explicaciones supersticiosas, como las que nos dan en las academias. La cultura cristiana occidental, pero en general toda la cultura cristiana, contrajo una deuda moral terrible con la destrucción de las civilizaciones de América. Fue una deuda tan grave que no se puede pagar. Fue una mancha impagable. Estoy hablando desde el punto de vista bíblico. La Biblia dice, hay ciertos delitos que los puedes pagar, pero otros son tan graves que ya se redimen con la muerte de la persona. Cuando los cristianos asesinaron a tantos millones de americanos solo por no ser cristianos, y cuando asesinaron a tantos millones de africanos nomás para sacarles el sudor, contrajeron una deuda de muerte. Esta cultura no tiene salida. Así que mi saludo a todos estos cristianitos que andan predicando por ahí. No tienen salida, van a desaparecer dentro de poco porque no supieron dignificar la enseñanza de Jesús. Y en este punto surgimos nosotros los toltecas. Así que no se trata solo de que hayan caído dos civilizaciones. Se trata de que quedó suficiente testimonio
quedó suficiente enseñanza, quedaron suficientes ejemplos y quedaron también tradiciones vivas de practicantes como para emprender hoy el rescate de las raíces. Eso es lo que estamos haciendo. Esta ponencia es la primera de dos. Hoy me quise referir al lado trágico y créanme que me ha costado platicar porque este tema a mí me repugna. Este tema me duele, pero es necesario. Hoy me quise referir al lado trágico de la invasión. En la ponencia de mañana, que mañana inicia Quintana y por lo tanto hay una ponencia regular, vamos a hablar de qué está pasando hoy, de las consecuencias a largo plazo. Vamos a hablar de un movimiento social muy interesante que yo estoy viendo y vamos a hablar de cómo nos siguen influyendo los ciclos proféticos. Porque la profecía no se detuvo en el siglo XVI, la profecía sigue funcionando. Así que si ustedes tienen alguna cuestión sobre el funcionamiento de las profecías toltecas en la actualidad, escríbanlo por ahí, mañana voy a responder esas preguntas. Les llamo profecías toltecas por una razón. Son toltecas, no son mayas. Los mayas heredaron el mismo calendario que todos los demás. El calendario fue creado por los olmecas y los olmecas se llamaban a sí mismos, según dicen las fuentes mexicas, toltecas o los viejos toltecas. Entonces estamos hablando de un sistema creado hace muchos miles de años para conducir la historia. No solo para reflejar lo que pasó, sino para proponer soluciones a futuro. Y en ese punto surge el actual movimiento tolteca y muchos movimientos de rescate de las raíces, tanto en México como en la zona andina. Si ustedes quieren, nos vemos mañana para platicar este asunto. Les doy muchas gracias por estar ahí. Si hay alguna pregunta, sí. Tengo 5 minutos. Sí. Luis Román dice, si la guerra y las batallas fueron peleadas por las naciones de Anáhuac, ¿cómo fue que los españoles acabaron sobreponiéndose sobre las naciones ganadoras? Ok, eso se llama política, Román. Ponte a pensar, por ejemplo, en el dominio de los Estados Unidos, lo voy a decir sin ánimo de crítica, estoy describiendo hechos, o el dominio de los rusos, de los soviéticos, sobre grandes porciones de la humanidad. No fue a base de tiros. Ellos dejaron que los demás hicieran las guerras. Lo que hicieron los soviéticos, lo que hizo Estados Unidos fue hacer política, cabildear. Es decir, los demás pusieron el pecho, pusieron los muertos, pero después vienen ellos y recogen la cosecha. ¿Ves? Bueno, vamos a hacer una salvedad. Me refiero a la invasión que protagonizó la Unión Soviética sobre los pueblos de Europa del Este, no al hecho de que los soviéticos, no estoy negando que los soviéticos hayan tenido una enorme guerra contra los alemanes, que aprovecharon los americanos para imponerse como potencia mundial, ¿no? Entonces, mira, por lo general los ganadores no son los más valientes, ni siquiera los más fuertes, son los más pillos. Aquí tenemos un estado como el de Norteamérica que en una época era mucho más pequeño que México, mucho más pequeño. Mucho más, digamos, con menos historia, más desorganizado porque era un grupo de pueblos diferentes, no era un pueblo unido como acá. Y sin embargo, simplemente moviendo piezas, consiguieron quitarle a México su salida a Alaska, consiguieron quitarle a Francia la Luisiana, consiguieron imponerse. En otras palabras, no hay que menospreciar el poder de la política. Cuando la política se hace sin principios morales, como es el caso de las civilizaciones del viejo mundo y como es el caso en la actualidad, pues la política se impone y gana. No hay otro modo de explicar la caída de las civilizaciones de América. No fue una caída militar, y eso no lo digo yo, lo dice Bernal Díaz del Castillo, que fue un soldado que participó en la invasión. Lo dice así. Dice, nosotros no ganamos por causa militar, porque las armas de estas personas en algunos casos eran incluso superiores a las que nosotros teníamos. Bien. Otro factor a tener en cuenta es que para cuando llegaron los españoles había prácticamente una guerra civil en Mesoamérica y ya había una guerra civil bien armada, con todo, en los Andes. En los Andes ya llegaban 10 años, dos facciones una tratando de integrar el territorio y otra tratando de dividirlo en dos grandes estados. Ya la gente estaba harta de tanta guerra. Y en el caso de Mesoamérica ya los tlaxcaltecas estaban hartos. 91 años duró el bloqueo mexica contra los tlaxcaltecas, por gusto, por el simple placer de bloquear a estos para que sepan que están sometidos sin tener en cuenta las consecuencias. ¿Alguna otra cuestión? Sí. Aquí Rosita Puchot pregunta, ¿la caída de Tenochtitlan coincidió con algún ciclo oscuro? ¿Cuauhtémoc se esperó una fecha calendárica para entregarse? Bueno, sí, creo que ya platiqué de ese tema, la caída de Tenochtitlan. Bueno, la llegada de los españoles coincidió con el comienzo del hemiciclo oscuro del ciclo de la serpiente emplumada.
Las profecías son muy abundantes en cuanto a qué va a haber en ese hemiciclo oscuro. Describen lo que pasó en esa época, siguen a través de toda la colonia y llegan hasta el futuro. Las profecías se meten en el futuro. De hecho, a ver si mañana volvemos sobre ese tema. ¿Alguna más? Sí, Luis Román pregunta, ¿es verdaderamente posible un renacimiento de Anáhuac pese a toda la difamación que ha sufrido Anáhuac? Mira, hablar de renacimiento es un poco equívoco. Habría que implicar que murió. Anáhuac no murió. Anáhuac es una cuenca cultural. No es un país desde el punto de vista político. Por supuesto, los límites políticos desaparecieron hace mucho tiempo. No solo desaparecieron las naciones de Anáhuac, sino que los reductos étnicos fueron desplazados, fueron orillados. Ahora incluso se está hablando ya de hacer reservas, como en Estados Unidos, se vayan a podrir ahí en los desiertos. ¿Ven? A ver, la cuenca cultural anahuaca sigue funcionando. Los valores generados durante miles de años por los anahuacas siguen aquí con nosotros. A rato seguramente vas a comer tortillas de maíz. Ahí tienes un valor mínimo, elemental. Pero también hay otros valores, como por ejemplo, el ejemplo de sabiduría que nos dieron en muchos aspectos. Bueno, ahí están los textos, lo que hay que traducirlo. Su calendario, bueno, lo que hay es que descifrarlo y empezar a aplicarlo. Es decir, hay un montón de valores que se pueden rescatar. En algunos casos habría que resucitarlos y en otros casos simplemente darles nueva vida. Tienes, por ejemplo, el caso de las lenguas. No se puede decir que se trate de resucitar las lenguas de Anáhuac. No, las lenguas siguen vivas. Vamos a impedir que terminen de morirse y para eso hay que elevarles el nivel cultural. Así que, de algún modo, la respuesta a tu pregunta es sí, se puede resucitar Anáhuac, pero por otro lado, lo que tenemos es que seguir usando y usufructuar esa herencia, hacerla nuestra. Por ejemplo, en el plano religioso, Anáhuac se basaba en el concepto de merecimiento. Es decir, si merezco las cosas, las recibo. Si no las merezco, no las pretendo. Voy a luchar por ser un merecedor, no porque un Dios me dé un favor. No voy a pedirle gracias a un espíritu o a un fantasma. No, voy a trabajar. Eso es algo que podemos empezar a practicar hoy. Y para eso ha surgido toda una serie de movimientos, en particular la iglesia tolteca, que está propugnando por el regreso de la ideología tolteca, de la ideología anahuaca. ¿Alguna cuestión más? Sí, hay dos preguntas relativas. Victoria Ramírez dice, ¿tiene posibilidad de compartirnos materiales de sus investigaciones al tema de Anáhuac? Y también otro compañero pregunta que qué libros le puedes recomendar, qué libros de historia. Mira, he subido parte, como una tercera parte de lo que he escrito a diferentes páginas. Si quieren les envío después el enlace. Hay mucha investigación en las academias. Si van a estudiar de manera seria, yo les recomiendo estudiar lo que publican las academias. Hay autores que a mí me gustan mucho, como por ejemplo Lorenzo Yurné, López Austin. Hay otros que no me gustan tanto, aunque tienen mucha fama, como León Portilla y demás. Tengan mucho cuidado cuando estudian a los autores académicos, porque no se trata solo de describir hechos, se trata de entenderlos. ¿Ves? Por ejemplo, el mismo hecho, el exterminio de una persona, se puede entender como un crimen, como un sacrificio humano, como el ajusticiamiento de un delincuente, es el mismo hecho. Cuando los investigadores van con prejuicios en la cabeza, suelen hacer interpretaciones a favor de la cultura cristiana, para exculparla del robo, del asesinato, del genocidio, para exculparla. Entonces, un modo de exculpar a los cristianos es decir, no, pero es que estos anahuacas eran sacrificadores de personas, además eran caníbales y aparte todos eran sodomitas. Entonces, claro que había que exterminarlos, ¿ven? Entonces, si hay un sodomita en un pueblo, todos eran sodomitas. Si hay un loco que se comió a otra persona, todos eran caníbales. Si ajusticiaban a un delincuente, entonces se trata de sacrificio humano. Si nosotros hacemos lo mismo, ya no. Ya no, porque somos cristianos. Tengan mucho cuidado al estudiar a los investigadores académicos. El solo hecho de que estén pugilateando para formar parte de la academia, para publicar, para que les den cheque, indica que están sometiendo la verdad a otros criterios, con honrosas excepciones. ¿Alguna cuestión más? Pues sí, hay muchas acerca de sacrificios humanos, ¿qué tan cierto es? Pregunta Marco de León, que qué tan cierto es el tema de los sacrificios humanos en la Gran Tenochtitlan. A ese tema le vamos a dedicar todo un encuentro, puede que incluso varios, porque es un tema que merece
análisis. No es un tema de hechos, es un tema de interpretaciones y vamos a tener que basarnos en las fuentes. Les voy a mostrar cómo las fuentes son torcidas por los investigadores. Una fuente en náhuatl dice una cosa, el cronista lo traduce de otro modo y el investigador agarra 2 o 3 frases del cronista y termina construyéndose una mentira, solo para que le dé un título. Vamos a trabajar esas cosas. Y con esto nos quedamos aquí porque ya estoy muy apurado de tiempo y nos vemos mañana a la misma hora. Gracias. Suscríbete y activa la campanita para recibir las notificaciones. Así no te perderás ningún video.